buenas tardes y bienvenidos una semana más a esta cita con los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente. Bienvenidos todos a Value School. Hoy es miércoles, ya no sé ni en qué día vivo, pero lo que sí sé es que cambia el horario de la retransmisión. Lo digo para la gente que esté desde casa viendo el acto, son las 7:30, empezamos media hora más tarde, pero esto no es norma, es por unas circunstancias excepcionales, pero bueno, agradecemos a todos los asistentes que cada día son más. Acabo de escuchar a una persona que entra y dice, anda, ya está lleno. Pues sí, ya está lleno. Y es lo que queremos, que todos los días que haya acto, miércoles o jueves, pues vengan aquí a verlo, que siempre se vive de otra manera. Y desde luego, gracias a aquellos que nos siguen desde sus casas en YouTube. Como saben, estos actos se retransmiten en directo y después, al cabo de unos pocos días, se almacenan todos en el canal de YouTube de Value School. Ustedes ponen Value School y ahí nos encuentran. Y los podcasts, que por ahora siguen siendo solamente los audios de los actos que ofrecemos, también están disponibles en el canal que tenemos en iVoox. Los audios se publican los jueves y los actos generalmente, como saben ya, se hacen los miércoles en la sede. Quería llamarles la atención simplemente sobre la conferencia de la semana pasada. Tuvimos a Guy Spier presentando el libro La educación de un inversor en valor, que es el último título de la colección que estamos publicando conjuntamente con Deusto. Les recomiendo que lo lean, es un libro maravilloso. Si quieren primero y tienen dudas, véanse la entrevista con Guy, que resultó ser un orador, aparte de entrañable, totalmente cautivador por los temas que trata. El libro está a disposición de ustedes en Amazon y en nuestra página web, www.valueschool.es. Y quedan algunos ejemplares firmados incluso, o sea que si les interesa un autógrafo del autor, pregunten por ellos porque creo que los tenemos. Bien, la charla de hoy, el acto de hoy, se inscribe en el capítulo de la Ruta Value del mes de octubre, que es el que dedicamos al comportamiento inversor, a la psicología de las personas que invierten y ahorran. Como saben ustedes, tenemos 4 actos mensuales, una presentación del libro, que fue la semana pasada, una masterclass o lección magistral, que es el acto que nos ha reunido aquí hoy, después un acto con gestores de prestigio y renombre, que vendrá más adelante en el mes, y al final una charla más básica, digamos, de principios de ahorro, que la tendremos creo que la semana que viene. Pueden consultar los actos, la programación entera está en valueschool.es, en la sección de eventos en la página web. Muy bien, pues hoy vamos a hablar, como les digo, del comportamiento inversor, la psicología del ahorro y la inversión con una persona que voy a presentarles a continuación. Se llama Francisco Capella. Francisco es licenciado en Ciencias Físicas y realizó estudios de posgrado en Astrofísica y en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. Ya me cuesta a mí hasta pronunciarlo, les serán complicadas estas disciplinas. Tiene un máster de Economía en la Escuela Austríaca, ha trabajado como ingeniero, como consultor y profesor en empresas, instituciones y universidades. Es autodidacta en temas de filosofía, evolución biológica y cultural, ciencia cognitiva, epistemología, economía, ética y liberalismo. Además, es miembro fundador del Instituto Juan de Mariana y responsable del proyecto Inteligencia y Libertad, un blog donde publica sus propios artículos y selecciona las lecturas que le han parecido más sugerentes, y les recomiendo que lo visiten. Se ponen en Google Intelib y ahí tienen todo el trabajo de Francisco Capella. Francisco Capella, bienvenido a Value School. Hola Luis, gracias. Paco. Bueno, lo dice porque Paco y yo somos amigos de hace ya años y yo te iba a sugerir que te llamase Paco, tú me llamas a mí señor Iglesias si quieres. Pero la cuestión es que, Paco, encantado de tenerte en Value School. Un placer. Y que hayas aceptado venir a hablar de un tema que sé que conoces. Paco ha estado impartiendo, tiene muchos de sus vídeos de seminarios que ha impartido sobre estas cuestiones en la Francisco Marroquín, en Guatemala, hablando de ciencia, evolución, cognición, conocimiento, etc. Y también, como he mencionado, y si no lo menciono ahora, ha sido profesor en el Centro de Estudios ONMA, en los másteres de asignaturas que tienen que ver precisamente con este tema. Estuvo de profesor en el máster de Value Investing y Teoría del Ciclo, donde ha impartido, entre otras, este tipo de disciplinas. Paco, por entrar un poco ya en materia, tengo una lista de preguntas, pero como sabes, aquí, y sobre todo conociéndote como te conozco, vamos a improvisar un poquito porque saldrá un montón de temas, pero empecemos por definir el agente racional y el Homo economicus, porque si hablamos de la psicología del inversor, y ya ha habido ponentes aquí, Maite Juárez y más, que han hablado de los errores que cometemos al invertir, ¿qué pasa? Ese Homo economicus que lo sabe todo, que posee toda la información y que para los modelos económicos es el que se utiliza o que se está utilizando, era una falsa representación. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablamos ahora de la psicología de la inversión y los sesgos de la cognición en lugar de seguir con el Homo economicus?
El behavioral economics, economía conductual o economía y psicología, surge como una reacción contra las excesivas simplificaciones del modelo clásico o neoclásico que se utilizaba en economía, al menos en economía, digamos, para principiantes, lo que en inglés se dice 101, que no es todo, pero que mucha gente se queda como, bueno, el agente racional, tal y como te lo enseñan en primero de carrera, ya está, no va más allá. No, pero es una buena herramienta para empezar a hablar del tema. Entonces, la idea del agente racional es simplemente un agente al que se le presentan una serie de alternativas, una serie de opciones entre las que tiene que elegir. Se supone que esas alternativas están dadas o cerradas, de nuevo, porque son ejemplos un poco de juguete, entonces no puedes pretender, bueno, imagínate una gente que le van apareciendo alternativas de forma indiscriminada, y dices, pues aquello no lo vas a acabar de formalizar nunca, entonces pues pon que tiene 2, 3, 4 alternativas, que si se compra un coche, se compra una casa o compra algo de comer, distintas cosas, y a cada una de esas alternativas se supone que le asigna una utilidad, un valor, un bienestar, y además se supone que esa utilidad tiene una forma que es marginalmente decreciente, de tal manera que se va saciando, ¿no? O sea, vas añadiéndole una serie de propiedades matemáticas que en parte son de sentido común y además te permiten tratar más fácilmente el sistema. Y entonces el individuo simplemente hace unos cálculos, razona, genera alternativas y dices, si compro 2 kilos de carne y una barra de pan, tengo demasiada carne y demasiado poco pan, porque mi utilidad no alcanza un máximo. Pero si compro 1 kilo de carne y 3 barras de pan y además me queda para un poco de fruta, he maximizado mi utilidad. Entonces, se suele decir que el agente racional es un maximizador de utilidad. A veces se dice un max U, que es normal. Dices, ¿cómo no vas a ser un maximizador de utilidad? Dices, si tienes la posibilidad de maximizar tu bienestar, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué te vas a conformar con algo que te proporciona menos bienestar pudiendo tener algo mejor, más satisfactorio? Luego, la idea de maximización tiene sentido, se utiliza en muchísimas ciencias, pero a nivel humano es que es casi de sentido común. Luego vamos a ver que hay matices, hay veces en las que no tratamos de maximizar a tope o que la maximización puede ser demasiado complicada y nos conformamos con satisfacer, pero inicialmente intentamos maximizar. Entonces, cosas que has dicho como eso, que tengo ya toda la información, no hay más alternativas, ni me molesto, tengo la capacidad de cálculo para generar esas alternativas y calcular la función de utilidad y ver cuál es el máximo. Es decir, es un problema de ingeniería o de matemáticas relativamente sencillo. A veces incluso la función te la dan lo que se llama en forma analítica, o sea, te dicen, y la función tiene esta fórmula, x al cuadrado menos x más 3. Y entonces, si sabes hacer derivadas, y si no te dan los datos numéricos y generas todo y simplemente tienes unas tablas y, pues esta es la que más, y ya está. Entonces, Paco, ¿sería correcto explicar, y lo digo por hacer un resumen para aquellos que conozcan menos del asunto, que este agente racional u hombre económico, homo económicos, es una abstracción, es una simplificación de nosotros, de nuestro comportamiento, con el fin de, has dicho antes, formalizar? Sería como modelizarlo, hacer un modelo que te permita, explícanos, formalizar, por favor. Todas las ciencias funcionan así, es decir, todas las ciencias producen idealizaciones, simplificaciones, abstracciones. O sea, que no buscan un retrato real del sujeto. Intentan que sea lo más real posible, pero no lo puedes meter todo, y sobre todo no lo puedes meter todo nada más empezar, porque entonces no se entendería nada. Entonces estarías haciendo una especie de literatura o historia, pero sin resaltar los principios principales, sin resaltar eso, que el individuo intenta maximizar, que genera alternativas, que las alternativas tienen valores, o sea, que el individuo tiene una escala de preferencias. Una crítica que se hace al modelo, claro, es enseguida, pero es que esto es tan poco realista, entonces yo les digo, vale, pero es que estamos empezando. Las complicaciones se pueden ir metiendo al final. Pero también es verdad que la economía neoclásica llevaba un lastre de acusaciones de no ser realista. Por ejemplo, en este modelo no hay nada de moralidad, no hay nada de... Al individuo tiene algún tipo de valores éticos, morales, religiosos, tiene algún principio de conducta, alguna norma que deba seguir. A veces dices, bueno, implícito ahí se supone que se respeta la propiedad privada, porque el individuo compra cosas o vende cosas y no se dedica a robar a otros, pero tú puedes hacer un modelo de agente racional en el que el individuo es un asesino a sueldo y dice, si mato a este me pagan mucho, si pago a este me pagan un poco menos y además es más arriesgado. Entonces eso también sería un agente racional, un agente racional criminal, pero... Paco, este agente racional entonces...
¿Qué le falta? ¿Qué no está incluyendo? Porque has hablado antes de sentido común, de que tiene sentido maximizar, pero entonces, ¿qué es lo que le falta para acercarse más a cómo somos nosotros? Por ejemplo, muchos han insistido en que hay que meterle valores morales y que hay que meterle una integración en un entorno social, de tal manera que esas preferencias vengan de algún lado, no salgan de la nada. O sea, simplemente que se estudie de dónde vienen esas preferencias, esos valores. Que el individuo no sea exclusivamente egoísta, porque ahí se supone que el individuo solo está pensando en lo que le preocupa a sí mismo. Entonces, que se cuente una historia en la que el individuo pueda considerar el bienestar ajeno. Esto no es complicado de hacer, es decir, que en su escala de utilidad simplemente figuren las escalas de utilidades de los demás. Por ejemplo, una persona que es madre, pues estará diciendo, estoy comprando carne, pero no la estoy comprando solo para mí, la estoy comprando para mis hijos, porque me preocupa el bienestar de ellos, que en el fondo es lo que causa mi bienestar de sentirme satisfecha como madre de que estoy siendo una buena madre, y si al revés ellos pasan hambre, pues yo lo paso mal. Y luego lo que se les acusaba también era de una excesiva matematización y formalización ideal que da la sensación de que en vez de ser un modelo simplemente descriptivo, le está diciendo al individuo lo que tiene que hacer. Le está diciendo, tienes que ser un maximizador, y si no eres un maximizador, y si no tienes bien definidas tus utilidades, no eres racional. Eres, no sé cómo decirlo, irracional, caprichoso, tal. Entonces, esas líneas de ataque pues surgen todo lo que es las escuelas del estudio de la irracionalidad, de casos en los que parece que los individuos se apartan de este modelo de gente racional. Y por otro lado, también lo que les faltaba era observación o datos del mundo real, digamos, microscópico, de acciones individuales. Y entonces aquí vinieron los psicólogos al rescate. Daniel Kahneman es psicólogo, Dan Ariely es psicólogo. Esta gente dice, bueno, yo en vez de que un economista me diga la ecuación matemática de cómo se comporta un individuo es esta, yo lo que voy a hacer es hablar con individuos y preguntarles, o someterles a distintas alternativas y ver qué hacen, y ver cómo puedo representar esa información, y ver si realmente cumplen todos esos criterios de racionalidad o no lo cumplen. Me hace gracia porque acabas de mencionar, lo gracioso que me resulta a mí, que psicólogos, como Kahneman, por ejemplo, puedan ganar un premio Nobel de Economía. Es decir, entonces, ¿qué aportan los psicólogos a la economía? Porque a priori no parecen dos disciplinas que se solapen. Complementariedad. El economista, los modelos matemáticos a menudo se dice que son formales, en el sentido que son vacíos. Se suele decir, la economía es value free o wertfrei. Es decir, que no incluye ni normas ni normas de conducta de qué es bueno o es malo, sino que la gente quiere cosas subjetivamente. El economista no le está diciendo a la gente tienes que comprar este coche porque es bueno. Dice, no, el economista se fijará en que si tú lo has comprado será porque lo prefieres y tendrás alguna razón. Pero dentro de las escuelas de pensamiento y dentro de las ciencias tiende a haber tendencias homogenizadoras o presiones de conformidad, y es normal que tuviera que venir de otro lado desde los psicólogos como más sueltos, que les importaran menos cosas, y ya veremos luego que algunos principios, en algunos casos son complementarios, lo que dicen los psicólogos. Son cosas que no son falsas según los economistas, pero simplemente los economistas insisten menos en ellas. Pero otras es que les niegan, les dan unas sorpresas. Para mí la más gorda era la de no considerar las alternativas que nunca escoges. ¿A ver, explica eso? Para mí han sido los más chocantes. El ejemplo típico que se suele poner es, le ofrecen a la gente un viaje, vamos a poner que somos norteamericanos, ¿no? Porque es un viaje a París, todo pagado, un viaje a Roma, todo pagado, ¿no? ¿Y usted qué escoge? Vamos a poner que París y Roma son más o menos iguales. Y escogen lo que sea. Entonces los economistas dicen, si aquí añadiéramos una opción que nunca se elige, esa opción debería ser irrelevante, ¿no? Por definición, esto parece lógico, es decir, si yo te añado una opción que nunca vas a elegir, ¿cómo puede alterar los resultados? ¿Y los altera? Los altera. Y ahora en vez de esas dos tienes tres. París, todo pagado, Roma, todo pagado, y Roma sin desayuno. Y entonces dices, ¿Roma sin desayuno? Nadie va a elegir Roma sin desayuno teniendo Roma, pero si sabemos cómo funciona el cerebro, dirás, la gente va a escoger más Roma. ¿Por qué? Porque comparar París con Roma es muy complicado, ¿no? A mí, no sé, me imagino que a ustedes les pasa, ¿no? Cada vez que vas a tomar una decisión, el agente racional se supone que sabe lo que quiere, pero en el mundo real no es verdad. O sea, no es del todo verdad. A veces que está clarísimo. ¿Prefieres esta marca de coche o el Ferrari lo prefieres a un 600? Hombre, al mismo precio o a un precio razonable, ¿no? Prefieres una señorita o un señor más atractivo que uno menos atractivo, más simpático que menos simpático, prefieres más dinero que menos dinero. Pero hay veces en que las cosas no están tan claras.
Y si de repente te ponen lo que luego hablaremos, una arquitectura de elección, que tienes una comparación muy fácil, dices, ¡ay! Esta elección. O sea que en el ejemplo la gente por esa tercera opción acaba escogiendo más Roma que París. Exacto. Cuando el Roma sin desayuno no lo escoges nunca. Creo que fue, no sé si fue Debreu, Arro, alguien se lo dijo cuando matematizaron formalmente toda la teoría de la gente racional, que tiene un aparato matemático gordo. Alguien ya les dijo esto. ¿Y si encuentro algún ejemplo en el que hay algún día una opción que no se elige pero que influye sobre las demás? La gente, no puede ser. Pues resulta que es. Pero por eso, porque el proceso de pensamiento y elección es una acción problemática, limitada, y si encuentras algún truco, alguna heurística, alguna receta para decir, no, es por aquí, pues eso, te están poniendo un atajo. Y dices, pues eso. Paco, has nombrado a Kahneman y a Dan Ariely. Para beneficio de los oyentes que encuentran estos nombres por primera vez, háblanos brevemente de ellos, quiénes son y sobre todo de los libros que recomiendas leer de los que han publicado, que sé que los conoces perfectamente. Kahneman, el libro principal es Pensar rápido, pensar despacio, que está traducido al español. Yo siempre recomiendo que si podéis leer el original, leáis el original, porque a mí los traductores, sé que tú eres traductor, pero los traductores me dan un poco de yuyu. Desde que vi que el teorema de Arrow, un traductor lo traducía como teorema de flecha, me puse, y otras cosas así, me pongo muy nervioso con los traductores. Y cuando veía cosas de biología y diseño, y empezaban a hablar de designio en vez de diseño. Bueno. Kahneman era israelí, bueno, creo que todavía sigue vivo. Trabajó toda su vida con otra persona que es Amos Tversky, que eran compañeros de despacho, se llevaban muy bien, y él siempre lamenta que cuando le dieran el premio Nobel a él, se lo tenían que haber dado a Amos, sí, pero se había muerto. Decían que eran muy complementarios, que estaban discutiendo todo el día, y trabajaron pues, con el ejército israelí, muchas veces trabajó como en empresas, y él era psicólogo y consultor, investigador. Lo bueno que tiene su libro es que está muy bien escrito, es fácil de leer, o en audiolibro también. Yo es de los pocos libros que me lo he leído por lo menos 3 veces, una en papel y otras 2 en audiolibro para cuando quería recordar cosas, y combina teoría y ejemplos, y al final de cada capítulo te dice, ¿y esto hablaríamos así en lenguaje? ¿O un ejemplo podría ser esto? O sea, es muy completo. Y el libro lo abarca prácticamente todo de la economía conductual. Es un poquito árido, ¿no? Me parece que comparado con los de Ariely... No, pero es que Ariely es tan entretenido que Kahneman podría la gente decir que es árido, pero yo creo que no es árido. Lo que es el de Kahneman es riguroso y completo, pero sí. Ariely es más cachondo, tiene un curso, creo que es en Coursera, ¿no? También divertido, entretenido. Sí. Además, el hombre te cuenta sus experiencias personales, tuvo un accidente en el que se quemó la piel a lo bestia, y entonces él se investigaba a sí mismo psicológicamente, ¿por qué esto me afecta? Si sé que va a pasar, ¿por qué aún así lo sufro? ¿Qué libro recomiendas de Ariely? Bueno, los dos, el Predictable Irrational, que de esos sí que no sé si están traducidos, y el The Upside of Irrationality. Vale. Luego tiene otro sobre la honestidad y la deshonestidad también. Él sobre todo también es muy psicólogo experimental, son los dos muy interesantes. Y curiosamente, juraría que también es israelí, o sea, deben tener un foco ahí... De investigación muy claro. Paco, háblanos del sistema 1 y el sistema 2, ya que has mencionado el libro de Kahneman, ¿a qué se refiere Kahneman con estas dos etiquetas? Lo primero que dices, cuidado con ir a buscar en el cerebro a ver qué parte es el sistema 1 y qué parte es el sistema 2. Estos son idealizaciones, de nuevo, también. Simplificaciones. O sea, simplificaciones, dice. Tenemos una forma de pensar que es más rápida, automática, inconsciente, muy eficiente, que la estamos usando todo el rato, pues eso sin darnos cuenta, y eso sería el sistema 1. Te presentan un dibujo de un elefante y ves que es un elefante. Entonces tú crees que no lo has pensado y sin embargo un científico cognitivista te diría, tú has hecho un procesamiento de información hasta darte cuenta de que es un elefante. Lo que pasa es que es algo tan rápido que lo haces que no te das cuenta de que lo has hecho. Entonces el sistema 1 es típico de producir intuiciones, de resultados que tienes, de cosas perdón, que ves directamente pero que no sabes cómo lo has hecho. Y el sistema 2 es un poco lo contrario. Si te dicen que 2 más 3, 5... Pero si te dicen, y ahora 23 sobre 47, bueno, pues esto ya no lo sé, pero si me pongo a hacerlo con un papel y un lápiz, me sale. O si me dejas jugar con la calculadora, también me sale. Pero tienes ya un control consciente, un control voluntario. El sistema 2 es más lento, es más vago, requiere esforzarse. ¿Es uno mejor que otro? No, simplemente cada uno tiene su forma de actuar y en cierto modo podrían ser complementarios, aunque a menudo se engañan los dos. O sea, el sistema 1 a veces te lanza una respuesta y si el sistema 2 no está muy atento, se la cree
y tú sigues con él, el sistema 2 a veces produce racionalizaciones. En el sistema 2 podríamos pensar, bueno, es el lógico como el que no se equivoca. Y dices, che, cuidado, cuidado. El sistema 2 es el que va despacio y tal, y argumenta, pero eso no quiere decir que acierte siempre. A veces puede utilizarse para justificar cosas que ha producido el 1 simplemente porque te interesa justificarlas, no porque sean realmente correctas. He oído, y esto valga como un inciso, atribuido a Kahneman el pensamiento de que decidimos de modo visceral y utilizamos ese sistema más lógico para justificarnos por medio del lenguaje esa decisión que realmente, si fuéramos escrupulosos, viene de dentro. ¿Lo has tomado? ¿Es cierto eso? Totalmente. Esto lo podéis encontrar, otro autor que yo recomiendo muchísimo, aunque no trata tanto psicología conductual, pero sí es psicología evolucionista y psicología social, es Jonathan Haidt. Que además bueno. ahora está de moda por todo el tema de la censura en Estados Unidos y tiene un proyecto... Y Deusto va a publicar en enero libro, La mente de los justos, The Righteous Mind. La mente de los justos, The Righteous Mind. Y tiene uno anterior que es la hipótesis de la felicidad, que no sé si está traducido, de Happiness Hypothesis. Entonces, el Happiness Hypothesis ya empieza a meter sus ideas de psicología enfocadas sobre todo a qué nos hace felices, pero no desde un punto de vista de esto va a ser un manual de autoayuda o simplemente filosofía, a ver qué han dicho los filósofos, sino qué dicen los científicos, la felicidad, ¿qué sentido tiene? Porque tenemos un mecanismo en el cerebro que genera felicidad o infelicidad. Y una de sus ideas es el elefante y el conductor. El elefante sería como el sistema 1 y el jinete o el conductor, el sistema 2. Lo que pasa es que el sistema 2 a veces se cree que es el que manda y lo único que está haciendo es dar palitos hacia donde realmente ya está yendo el elefante, o diciéndole al mundo, en realidad quiero ir para allá porque lo he decidido yo, y lo único que está haciendo es justificar hacia dónde va el elefante por sí solo. Y yo creo que eso es de las ideas más importantes de la psicología moderna, ver el poder que tiene el subconsciente para tomar las decisiones, y la consciencia no es tanto el mecanismo que toma las decisiones, sino es un mecanismo de contar una historia para tú tener una visión integrada de ti mismo como entidad compleja. Ahora sí que hablamos de lo que es la sociedad de la mente, como que tu mente es compleja y tiene muchos agentes haciendo cosas distintas, pero entonces necesitas contar una historia que integre todo esto y que te presente a los demás como una buena persona. Es decir, tienes una especie de gabinete de relaciones públicas. Y entonces la razón constantemente lo que está haciendo es como justificando, explicando, diciendo, hombre, moralmente yo creo que lo que ha hecho es bueno, defendiéndote, es como un abogado defensor. Como ven, son temas apasionantes, yo le escucho y tengo que contenerme para no decirte, Paco, vamos a hablar de eso que hablamos tú y yo. Hoy nos vamos a ceñir a la psicología de la inversión y a las preguntas que hemos visto los dos, y ya habrá otro día para volverte a invitar si se tercia. ¿Qué son las heurísticas que van además en el título de la sesión de hoy? La palabra heurística, que tiene que ver con el griego eureka, o sea, lo encontré, son simplemente técnicas de búsqueda. Yo recuerdo que al principio me costaba horrores entender, ¿qué narices son las heurísticas? ¿Qué narices? Hasta que dije, sí es fácil. Son técnicas de búsqueda que no están garantizadas que funcionen, que no son completas, pero que tienden a funcionar. Es decir, si yo les digo, he escondido una moneda de oro aquí en algún sitio en la habitación, pues una búsqueda completa aislaría todo el espacio o el volumen en cubitos e iríamos buscando. Y lo iríamos, entonces empezamos por una esquina y vamos buscando, vamos eliminando hasta que en algún momento la encontraremos. Cuando se siguen estas técnicas, digamos, formalizadas y completas, sucede lo que se llama catástrofe combinatoria o explosión combinatoria, y es que hay demasiadas posibilidades. Aquí en el espacio lo podemos calcular y habrá pocas, pero cuando estás generando alternativas, y sabéis matemáticas combinatorias, te salen demasiadas. Por ejemplo, jugando al ajedrez. Jugando al ajedrez, salvo que seas un ordenador, y los ordenadores ahora lo hacen más a lo bestia, pues los jugadores buenos de ajedrez no hacían una búsqueda completa, sino que tenían que usar intuiciones, reglas de 3, de por dónde merece más la pena buscar. Y entonces eso es una heurística, una técnica de búsqueda que acumula conocimiento acerca de qué búsquedas han funcionado en el pasado para seguir usándolas, pero sin garantías de éxito, pero que es más eficiente y al menos más realista que funcione frente a las formales que se supone que tienen éxito, pero tienen éxito en 1.000.000 de años de búsqueda. Claro. Y cabría decir que es así como nos conducimos en la vida. Claro. A menudo usamos heurísticas, sí. Y no es que sea malo ni... Simplemente conviene ser consciente de ello. Te lo digo porque el otro día, bueno, y en el libro de Guy Spier, él tiene un capítulo en que él es consciente de esos atajos que toma su mente a veces para decidir,
y encontró que como inversor en valor le llevaban a veces bueno, a ser un poco perezoso a la hora de ser más riguroso, exhaustivo en el análisis, perdón, y se puso como trampas para evitar dejar de pensar demasiado pronto, por ejemplo, ¿no? Pero claro, puede no compensarte, puede llegar algún momento en que digas ya porque... Lo importante de las heurísticas es ser sincero contigo mismo, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Kahneman pone muchos ejemplos de gente a las que él les pregunta una cosa y contestan otra. Y dicen, sí, yo entiendo que la pregunta es difícil, pero contéstame la pregunta que te he hecho, o al menos dime cómo has hallado esa respuesta. Entonces, heurísticas típicas son las heurísticas de disponibilidad. Si dispones de cierta información, usas la información que tienes, posiblemente creas que es representativa, es decir, crees que la muestra es suficientemente amplia, cosa que por lo general es falso. Cuando se mete ya en detalles estadísticos se ve que la gente utiliza muy pocos datos y cree que son representativos cuando no lo son. La gente no se da cuenta de que solo se está fijando, claro, porque esto es muy difícil, solo te fijas en lo que ves y no te fijas en lo que no ves, pero que quizá exista. Claro. Entonces, dice, la pregunta típica es, ¿las parejas de Hollywood o los actores y actrices famosos se divorcian más o menos que la gente normal? Y casi todo el mundo dice, más, mucho más. Está en las revistas todos los días. Porque está en las revistas. Entonces tú sabes los ejemplos de la gente que se ha divorciado, pero no conoces la cantidad de gente que no es famosa que no se ha divorciado, y los famosos que no se han divorciado. Es decir, usas una estadística de disponibilidad. Además, eso es peligroso porque hay lo que son cascadas de disponibilidad. Se muere Michael Jackson y entonces tenemos un mes condenados a hablar de Michael Jackson, porque ¿habéis oído lo de Michael Jackson? Pues vamos a hablar de Michael Jackson, y entonces el tema de conversación es Michael Jackson. Y te haces tu historia de Michael Jackson, que es totalmente incompleta. Y si la gente te cuenta historias, te acaban contando siempre las mismas, que son las que has oído, y hay un sesgo brutal ahí. Yo siempre digo, sé que es muy difícil, es algo paradójico, pero fijaos en lo que no veis. Claro, si no lo veis, ¿cómo te vas a fijar? Fijaos en lo que no os han contado. Paco, y entiendo yo que esto a un inversor le puede pasar, es decir, historias sobre una compañía que esté en los medios, es decir, nos pasa por traerle un poquito al ámbito en el que estamos, ¿no? Kahneman lo pone en su libro, hay veces que dices, pero no me lo puedo creer que haya responsables de empresas que usen esos criterios. Dice, bueno, ¿usted va a invertir en Ford? Hacen coches muy buenos. Bueno, pues eso que tiene que ver. La inversión tiene que ver, sí, con que el coche sea bueno, pero con que el valor de la acción ahora sea menor del que esperamos que sea en el futuro. Entonces la gente te contesta cosas así. Kahneman, cambiando de tema, cuando analiza los datos de muchísimos inversores y muchos fondos, dicen, oiga, el ejemplo de siempre, lo hacen ustedes peor que el azar. Sí. Que eso ya es grave. Si simplemente lo hubiéramos hecho a ciegas, los resultados habrían sido mejores que lo que ustedes. La gente lo niega. Claro. No va a reconocer, tiene usted razón, despídanme, me voy a casa. Hay una industria enorme ahí metida y no van a reconocer esa verdad. Y se van a repetir a ellos mismos que son los amos del universo, que merecen unas comisiones enormes. Oye, Paco, ¿qué son los sesgos cognitivos? ¿Tienen que ver con estas heurísticas? Sesgos es otra cosa. Sesgos son errores sistemáticos. Los errores podrían ser simplemente al azar. Tú me das una diana, yo empiezo a tirar dardos y entonces no van a ser obviamente perfectos, van a estar ahí entre el 10, 9, 8, 7, según lo malo que sea, pero más o menos distribuidos homogéneamente, uniformemente, en torno al centro. Sesgo sería si se me van todos a la derecha, o todos a la izquierda, o todos arriba, o todos abajo. Entonces, lo que se comprueba en psicología es que la gente no comete errores al azar, sino que comete errores de forma sistemática. Tiene sesgos. Entonces, conviene conocerlos para corregirlos. Entonces, muchísimo estudio de toda la psicología es heurísticas y sesgos. Ver qué heurísticas se utilizan y qué sesgos. Y cuidado. Luego vamos a repasar algunos de estos sesgos cognitivos, si te parece. Hablaste antes de la arquitectura de la elección, cuando hablábamos de, bueno, también antes de la conversación de Richard Thaler, etc. Bueno, y también y del libro de Nudge. Coméntame, por favor, qué clase de factores influyen en nuestra toma de decisiones y por qué existe, se está hablando ya de algo como la arquitectura de la elección. Y bueno, coméntanos también el libro de Nudge. Volviendo atrás, cuando hablábamos de la gente racional, se supone que la gente racional tiene una información, pero no nos preguntamos cómo se la han presentado, cómo ha llegado a tenerla y sus alternativas, cómo de fáciles son de conseguir y no. Entonces, la gente que estudia la arquitectura de la elección dice, ¿es lo mismo presentar que han ganado 9 de 10 a que se ha perdido 1 de 10? ¿Es lo mismo presentar que hay un riesgo de que 8 sobrevivan o que 2 se mueran? Un matemático diría, es lo mismo, vamos a dejarnos de tonterías.
un psicólogo diría, vamos a ver cómo reacciona la gente. Y resulta que la gente reacciona de formas muy diferentes. Luego, el matemático dirá, esta gente es irracional, porque la gente no entiende que esta información es equivalente. Ya, pues, pero la tratan de forma distinta. Porque igual les asusta mucho la palabra muerte, y aunque solo sea el 1%, 2%, pero has dicho muerte. Mientras que si has dicho el 90% sobreviven, no has dicho la palabra muerte. Si quiero, olvido que eso implica que el otro 10% no sobreviven. A mí un ejemplo que me gusta mucho es el del filete, un bistec ahí crudo que pone 99% libre de grasa y el otro lo pone 1% de grasa. La gente prefiere el que está 99% libre de grasa, ¿no? Por eso. Sí. Háblanos del libro de Nudge, y te digo que te lo menciono porque en la página de nuestra web dedicada a libros, que se llama Out of the Triangle, fuera del triángulo, le tenemos como libro recomendado. Es del premio Nobel Richard Thaler y trata estos temas. Es de Richard Thaler y Cass Sunstein. Es el que tiene menos carga teórica, el que trata menos temas, pero el que tiene más impacto político, porque lo que promueven es un paternalismo liberal o un liberalismo paternalista, como queramos llamarlo, en el cual ciertas elecciones se nos presenten mediante una arquitectura por nuestro propio bien, en comillas. Y entonces aquí hay el debate de ¿cuál es tu bien? ¿Qué es el bien? Y cómo es que yo casualmente no sé lo que es el bien y otro sí lo sabe. Cuando entras en el libro ves que tiene cosas bastante aprovechables. Dices, y esto nos lleva más que a la psicología conductual, a la psicología evolucionista, a ideas. Tenemos una mente de la edad de piedra adaptada a un entorno muy distinto del actual. Tenemos una mente adaptada a un entorno en el que éramos pobres. No había apenas comida y podías estar preocupándote de si ibas a comer mañana o no ibas a comer mañana. Éramos pocos, vivíamos en tribus de unos pocos, y además era como irse de camping con ellos eternamente, les ibas a estar viendo todos los días. No había radio, no había televisión, no había medios de transporte, apenas había cultura. La cultura serían las tradiciones que te transmitían y eran un poco siempre las mismas. Vivías, digamos que en el campo, no en ciudades. Entonces ahora nos encontramos con un mundo en el que tienes toda la comida que quieres. Todos los estímulos artísticos, visuales, sexuales que quieres. Cuando antes, cuando había esos estímulos era porque había algo real detrás. Ahora no, ahora tienes toda la creación de medios de comunicación de masas. Entonces, ¿cuáles son los problemas del mundo actual? La obesidad, uno de ellos. Y curiosamente ahora estamos empezando a saber que tiene que ver con el azúcar. Antes se pensaba que eran las grasas, pero resulta que es el azúcar, que es algo muy barato y muy fácil de producir. Y a nosotros nos encanta el azúcar y nos encantan las grasas. Entonces vamos a tender a comer más de lo que nos conviene, en el sentido de que probablemente nos provoque diabetes, enfermedades cardiovasculares o simplemente pues, obesidad y al final malestar general. Entonces la arquitectura de la elección es decir, cuando llegues a escoger el menú, que te pongan las cosas sanas primero, fáciles, que las otras no estén prohibidas, pero que estén más al fondo, o que tengas que avergonzar un poco para pedirlas, o que tengas que hacer esfuerzo de pedirlas. En los planes de pensiones, por ejemplo, de la empresa, que la opción por defecto, esa es otra parte de la arquitectura de la elección. ¿Cuál es la opción por defecto? Que la opción por defecto sea sí, apuntarse. Esto se ha hecho, por ejemplo, también en donación de órganos. Para que veáis, a veces no influye tanto la cultura. No recuerdo qué país escandinavo era, si uno era Dinamarca y el otro era Suecia, pero en uno, al irte a hacer el carnet de conducir, por defecto eres donante de órganos. Salvo que marques, no quiero ser donante de órganos. Y claro, a ver quién se atreve a decir, pues mis huevos no soy donante de órganos. Insolidario, quedas mal. Sí. Mientras que la otra, como no te obligan a hacer nada, no. Entonces, en un caso sale que el 95% de la gente o más es donante de órganos y el otro casi nadie es donante de órganos, simplemente por cuál es la forma por defecto. Entonces, todo lo de la arquitectura de la elección tiene que ver con eso, con facilitarle a la gente el vencer las tentaciones, que esto es algo que no hemos hablado antes. Una de las críticas que se hacía a la gente racional es que no incluye bien la preferencia temporal, la fuerza de la voluntad. La preferencia temporal sí aparece, pero no aparece bien como expresada como la fuerza de voluntad, el vencer a las tentaciones. Paco, vamos a enumerar algunos ejemplos porque son muy ilustrativos. Ejemplos de heurísticas por sustitución. Y bueno, acciones de Ford, futuro de candidatos políticos. Ponos un par de ejemplos, por favor. Sí, que te fijas en una característica que no es la que debería ser, pero resulta que aciertas, porque otros están eligiendo un poco por lo mismo que tú. Kahneman esto se quedó un poco asustado. Le voy a presentar unas fotos
de unos candidatos a un puesto político. ¿Quién cree usted que va a ganar? Sin saber nada, solo viendo la foto. Y la gente acertaba. ¿Por qué? Pues porque la gente tiende a fijarse más en el aspecto. ¡Ay, qué guapo es! Ay, o parece muy señorial. Le veo con la chaqueta y parece que podría mandar. En vez de decir, oiga, ¿y este qué historia tiene? ¿Qué experiencia? Entonces, es sustituir algo que puede ser muy complicado, como cómo sabe si alguien va a ser un buen jefe, con su aspecto. Y esto se sabe en psicología, que la gente que es más alta gana más dinero. Y es como más, la gente le tiene como más respeto, más estatus, más... Claro, son más fuertes, te pueden dar un bofetón, entonces hay que ir con cuidado. ¿Y las encuestas sobre felicidad y citas? Ah, esas son muy graciosas. Una de las preguntas más difíciles es, claro, cómo mides la felicidad de la gente y cómo lo cuantificas. Eso hay debates, ya no es solo economía conductual, sino la moderna economía de la felicidad y sus críticos. Entonces encontraron, vamos a ver, si le preguntamos a la gente antes de si es feliz o no, si ha tenido alguna cita romántica últimamente, y si la respuesta es que sí, y ha sido una cita, pues normalmente se supone que es satisfactoria, te dice que es más feliz. Mientras que si no las ha tenido, te dice que es menos feliz. Y si les hacemos la pregunta en distinto orden, también cambian los resultados. Es decir, tú puedes ir dirigiendo cómo piensa la gente para decir, joder, si en realidad soy feliz. Y el ejemplo ya más tonto posible era, les metían una trampa que en la máquina de las fotocopias les dejaban una pequeña moneda, ni de 1 euro, de 10 céntimos o de 20 céntimos. Y entonces, a los que se habían encontrado la moneda, pues claro, llegaban, ¡ay, qué feliz soy, qué suerte tengo, he encontrado una moneda! Les subían los resultados de felicidad. O sea, que la gente nos conocemos menos de lo que creemos y somos poco proclives a decir, joder, no tengo ni idea, claro, señor investigador. Claro. A mí si me preguntan, yo me cabreo. ¿Cómo es usted de feliz? Ni puñetera idea. ¿Para qué le voy a contestar 7, 8? Si es que no tiene sentido. De las heurísticas por disponibilidad ya hemos hablado antes. Heurísticas y sesgos afectivos. Que la gente que nos cae bien, que las cosas que nos gustan, las valoramos mejor. Eso por un lado. Y si estamos muy positivos, tenemos un buen día, tendemos a minusvalorar el riesgo y a sentirnos capaces de todo. Y ahí hay que decir, uy, cuidado. Yo me enamoro de una empresa en la que invierto y me gusta todo y ahí sigo, ¿no? Sí, sí. O alguien te cae mal y ya rechazas las cosas que te dice. Es decir, que somos... si eres racional, deberías escuchar lo que la otra persona dice, pero no, me caes mal, no. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Oh, ese es el más gordo de todos. ¿Y cómo nos puede afectar a la hora de invertir? Ese es el más, a mi juicio, más triste intelectualmente de todos, que básicamente viene a decir que la primera idea que entre en tu cabeza se montará ahí una trinchera y dirá, de aquí no me sacas viva. Yo he llegado aquí, este cerebro estaba vacío. Lo he conquistado. Lo he conquistado y es mío. Luego, cuando llegue mi enemiga, que es la idea contraria, como que, ¿qué crees? ¿Que vamos a tener aquí una conversación razonable a ver quién gana? No. Luego, el sesgo de confirmación es toda la nueva información que recibes, la filtras o la sesgas para ver si apoya o no apoya lo que ya sabes, crees. Y entonces hay un sesgo brutal a confirmar lo que ya sabemos, lo que ya creemos. Esto se ha confirmado en casos de irracionalidad extrema, como gente que está en sectas que creen que les van a salvar con una nave extraterrestre y cosas así, ¿no? Y cuando llega la fecha y no se acaba el mundo, pues, ¿qué creéis? Una gente racional diría, joder, me he equivocado, me han timado y todas esas cosas. No, no, no. Se inventan la historia, es que gracias a nuestra conducta, gracias a nuestro sacrificio se ha pospuesto la fecha, pero esto solo confirma lo que nosotros creíamos y esto solo confirma que nuestro líder es el amadísimo ser superior. Entonces, en el mundo es así. A mí me parece triste que es que incluso en el mundo científico es así. Se supone que en el mundo científico las ideas debes intentar cargártelas, pero creo que era Max Planck el que decía que no, la ciencia avanza funeral a funeral, porque hay gente que en cuanto tiene mucho poder, lo quiere es que se confirmen sus ideas y que le alaben, que le den premios y títulos. Entonces, hasta que no se mueren, no hay manera de renovar y de que entren teorías nuevas que tendrán el mismo problema. Habrá gente con su sesgo de confirmación. Entonces, yo creo que es la mejor señal de humildad bien entendida es intentar vencer tu sesgo de confirmación, enfrentarte a las ideas que te hacen sentir incómodo, mal, y que llegues a decir, joder, qué idiota soy. Por ejemplo, cuando estás invirtiendo, quizá una forma de enfrentarse al sesgo sería
esforzarte por leer las tesis contrarias, ¿no? Bueno, fondos o expertos que no apuestan por esa compañía y ver precisamente ver cuáles son sus argumentos antes porque de tienes tomar. tendencia a filtrar todo para confirmar, para seguir siendo coherente internamente con esa idea que tú... Sí, y para que tu estatus personal no se vea afectado, para sentirte bien contigo mismo y presentarte a los demás, perdón, como alguien valioso. De acuerdo. Ya que estamos, vamos a hablar de sesgos e inversión. Exceso de optimismo... Hay otro, no sé si lo vas a sacar, que ¿Cuál? tiene que ver, es el de retrospectiva. Pues dale. El de yo ya lo sabía. Yo ya sabía que la crisis del 2008, yo ya lo sabía. Bueno, hubo muchos que lo Yo supieron, ¿no? lo había predicho. Y entonces dices, ¿me puedes enseñar dónde? No, bueno, en conversaciones informales. Oye, pero si es algo tan importante, lo aprovecharías, ¿no? Si hay una película que os puedo recomendar ver, si no la habéis visto, The Big Short, La Gran Apuesta, Sí, ¿no? sí, muy buena. Porque ahí se ve la psicología de todos los agentes muy bien dramatizado y cómo a algunos, a los, digamos, sensatos les cuesta creer. Pero toda esta gente está haciendo estas barbaridades, ¿de verdad, de verdad, de verdad? Dices, no, aquí tiene que haber algún truco. ¿Por qué me estás vendiendo esto? ¿Me estás intentando timar? Entonces, esa historia sí te muestra que hubo gente que lo vio, pero son muy pocos. Y se la jugaron y lo pasaron fatal. Muy mal. Pero claro, es típico entre nosotros contarnos la historia de que yo sí lo sabía y son los demás los que estaban equivocados. Entonces, recomendación que hacen todos los inversores: ten un cuaderno donde vayas escribiendo todas tus ideas, todos tus pensamientos y luego repásalo y a ver si es verdad. Exceso de optimismo y confianza. ¿Cómo nos afecta esto a la hora de invertir? Normalmente tendemos a creer que somos mejores de lo que realmente somos. Y si encima tenemos el día bueno, entonces que las cosas que hacemos buenas es por capacidad, las que son malas es que hemos tenido mala suerte, y con los demás es al revés. Los demás, cuando consiguen algo bueno, es buena suerte, y cuando les pasa algo malo es porque se lo merecen. Entonces ahí de nuevo yo prefiero que mi inversor tenga una mentalidad un poco de cenizo, o sea, que diga, esto se viene mañana abajo, esta empresa se va a hundir, para estar seguro de que lo ha visto todo. Incluso que diga de sí mismo, joder, soy un incompetente, no entiendo cómo la gente confía en mí, y al final diga, ya es que no se me ocurre qué más cosas malas mirar, y estar atentos. Oiga, algo que no he visto, díganmelo. Sobreestimar beneficios, subestimar costes. Eso se supone que en el agente racional ya se supone que lo tienen en cuenta, sí. porque se supone que ganar 100 no es lo mismo que perder 100. Perder 100 estás yéndote hacia abajo, hacia la nada, y entonces todo se vuelve más importante, ¿eh? Entonces eso, los rendimientos marginales son decrecientes, quiere decir eso, que cuando ya tienes mucho, que te den algo más, no importa, mientras que cuando te quitan, pues importa mucho. Lo que pasa es que Kahneman y Tversky y otra gente han demostrado que ese efecto es enorme. Yo, hay veces, cuando me leo las investigaciones, digo, no puede ser. O sea, ¿de verdad me estáis diciendo que a una gente para decir, bueno, o ganas 100 seguro, o 200 con una posibilidad del 80%? Y dices, oye, yo salgo y esto me sale 160. La gente se agarra a 100. Digo, pero ustedes saben calcular probabilidades, y sin embargo, lo que llaman teoría de prospectiva, en el otro lado, y para evitar pérdidas, la gente de repente asume riesgos con tal de no tener que aceptar ya una pérdida segura. O sea, que muchos inversores perderían dinero intentando evitar las pérdidas. Y perderían grandes oportunidades de negocio simplemente, quizá porque la varianza, la desviación les parece demasiado incómoda. Y lo divertido es que hay gente que ha criticado a los behavioral economists porque a veces parece que están criticando a los mercados y cómo funcionan, y hay gente que ha salido, oiga, si estos problemas probablemente existan, pero con mercados puedes disminuirlos. Por ejemplo, si tienes una apuesta con la que te sientes muy incómodo porque tiene una variancia muy grande, a pesar de que la media sea muy buena, haz muchas apuestas. Porque cuando haces muchas apuestas te empiezan a entrar leyes de grandes números y la varianza relativa se reduce. Paco, a la hora de escoger un fondo de inversión, por ejemplo, o un gestor, ¿qué es el sesgo de superviviente? Que no ves los muertos, precisamente porque están muertos. Explícanos. O que no ves los fracasados. Esto se suele contar la historia de que nunca te fíes de lo que te cuenten de la guerra, porque los que hablan de la guerra son los que han sobrevivido, mientras que los que se han muerto no hablan de la guerra, y son los que obviamente hablarían peor. Hombre, también podrías decir, bueno, también hablan los que han quedado incapacitados, los que han perdido una pierna, la vista, los que han sufrido muchísimo,
pero la idea general es eso, que los muertos, que ya no tienen nada más que perder, no hablan. Entonces, cuidado cuando os presenten historias de éxito, a ver si os la están presentando todas. Laboratorios farmacéuticos también y cosas de investigación. Hay veces que dicen, bueno, aquí les muestro los grandes éxitos que hemos tenido, o este medicamento, hemos hecho este estudio y ha dado este resultado positivo. Inmediatamente hay que levantar la mano. Y los estudios de resultados negativos me los enseña también, por favor. Porque igual resulta que han hecho el cherry picking y te han enseñado el que funciona y no te han enseñado los 10, los 20, los 30 que no funcionan. Igual, pues yo me puedo poner en casa y hacer un montón de fondos virtuales y al final, de 30 o 40, por pura suerte, alguno funcionará. Y funcionará a lo mejor todas las veces, es decir... O al menos las suficientes como para impresionar a la gente. Los que publican newsletters a lo mejor de inversión. Hay un timo que es enviar a gente... De repente tú recibes una carta en tu casa que dice que tal compañía va a tener un éxito brutal. Y a la semana siguiente ves que es verdad. Semana siguiente, esta otra compañía va a tener un fracaso enorme. Y es verdad. Y así te van dando un montón de éxitos. Y entonces la última que te manden, como le he demostrado que tengo una capacidad, espero que a partir de ahora confíe en mí. Y entonces piensa, ¿qué no estás viendo? Esa persona lo que ha hecho, el timador, ha enviado cartas distintas a un montón de personas. Y entonces se hace como un árbol de decisión. Y entonces a uno le envía éxito y a otro le envía, a una mitad les envía éxito y a la otra mitad les envía fracaso. Espera a ver qué pasa, se olvida de los que no ha acertado por casualidad y sigue con los que ha acertado. A la mitad les envía uno, a la otra mitad les envía otra y sigue. Y al final le quedan un remanente, los que sea, según lo amplio que haya podido hacer el mailing, muestra, sí, ante los que ha tenido 10 o 20 aciertos que son absolutamente inexplicables. Claro, si piensas que es habilidad, pero es que no era habilidad, era pura aleatoriedad, solo que tú no estás viendo todo el proceso. Luego, eso, ojo con el sesgo del superviviente, que no te estén timando, que no te estén mostrando el que casualmente sobrevivió. Paco, háblanos un poco sobre contabilidad mental. ¿Qué entiendes por este concepto? ¿O qué se entiende? Que utilizamos compartimentos estancos para llevar cuentas distintas. Y entonces esto financieramente tiene ventajas y tiene inconvenientes. En vez de tener todo nuestro haber y todo nuestro debe en una sola hoja de cálculo, digamos, en un solo libro contable o en un solo balance, donde aparezcan todas las cosas que tenemos y todas las cosas que debemos, la gente hace compartimentos. Dice, el dinero para los regalos de Reyes, y lo apartas aquí. O las deudas de no sé qué, y las apartas aquí. Entonces esto explica cosas como que la gente en Estados Unidos tiene deuda de tarjeta de crédito, que es la deuda más absurda que se puede tener por los tipos de interés que son brutales, al mismo tiempo que tiene activos. Es decir, que podría usar ese dinero para cancelar esa deuda. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen como categorías mentales. En algunos casos hay explicaciones de por qué puede ser así. Hay gente que tiene presiones familiares, vives en sitios donde si de repente tienes dinero, muchos te lo van a pedir, te van a pedir que les ayudes. Entonces, una manera de evitar ser un poco parasitado o que los demás abusen de ti, es eso, tener como cuentas dedicadas y luego poder decirles a los demás, es que no lo puedo tocar. Entonces, esto que lo usas para los demás, también lo puedes usar para ti mismo. Es decir, es que esta cantidad está aquí, pero no la puedo tocar porque si sé que pudiera tocarla, caería en la tentación y no existiría. Entonces, el problema es que probablemente mucha gente abusa de esas categorías. Siguiendo con la inversión, ilusión de causalidad y regresión a la media. Lo de la ilusión de casualidad tiene ¿Causalidad dos... o Sí, causalidad, de causa. De causalidad. Es ilusión de causalidad cuando lo que hay es casualidad. Claro. Tiene dos palabras técnicas que me estaba mirando hace un rato, además, esta tarde, porque nunca me acuerdo de cuál es cuál, que son apofenia y paraedolia. Podéis decir, pues, voy a hablarte de la apofenia y la paraedolia. Una de las dos, hijo, ya se me ha vuelto a olvidar cuál es cuál, es simplemente ver patrones en general donde no los hay. Michael Shermer es un psicólogo muy interesante que, si no lo conocéis, os sugiero que los leáis. The Mind of the Market, por ejemplo, donde hace un resumen de muchísimas cosas. Why People Believe Weird Things, por qué la gente cree cosas raras, y todo, tiene un montón de libros. Él es el director de Skeptics en Estados Unidos, de la Asociación de Ateos, Escépticos, Agnósticos. Y él usa la palabra paternicity, o tendencia a ver patrones. Y luego también la de intencionalidad excesiva o
detección hiperactiva de agentes intencionales. Tendemos a ver patrones donde no los hay. Uno de ellos es la falacia del jugador, ¿no? De, está saliendo todo rojo, va a seguir saliendo rojo, cosas así. O creo que ahora toca que salga el 27. Toca, si esto es aleatorio, no toca nada. Entonces son problemas que la gente tiene y que se ve, dices, mira, una foto, ha salido la imagen de la Virgen en una tostada, o la imagen de la Virgen en un charco de agua, o cosas así, o una cara en la luna, o simplemente un smiley, que es un smiley, un puntito, y una cosa, y dices, una cara. Curiosísimo, solo con mínima información proyectamos y vemos patrones. Entonces el riesgo es que a menudo se ven patrones donde no los hay. Entonces esto en inversión puede ser peligrosísimo. Claro, técnico, cuando ves una los tendencia... chartistas, a lo mejor, pero ellos, los chartistas al menos se supone que tienen sus técnicas, que las han sometido a algún análisis empírico, y lo divertido es que si mucha gente las usa, es posible que se produzcan porque ellos mismos las están usando. Una profecía que se cumple a sí misma. A mí nunca me ha parecido una técnica así como muy fiable y tampoco he sido experto en ella, pero me da la sensación de que se basa en abusos de eso, de pretender que hay demasiados patrones. Y había una segunda la regresión parte... a la media. Esto... Kahneman pone el ejemplo, decir, he demostrado que los castigos funcionan mejor que los premios. ¿Por qué? Porque tengo unos pilotos de combate y a los que lo han hecho mal, les he castigado, les he echado una buena bronca y luego lo han hecho mejor. Y a los que lo han hecho bien, les he dado premio y luego lo han hecho peor. Entonces los premios no funcionan y los castigos sí. Kahneman dice, no hombre, esto es regresión a la media. Y la regresión a la media, la idea es muy simple, y es que para cualquier fenómeno yo tiendo a explicarlo como que tiene una parte determinista y otra parte indeterminista o aleatoria. Es decir, tiene una parte regular, basada en algún factor o en algún hecho, y luego otra parte, llámala incontrolable, aleatoria, azarosa, que oscila. Y las cosas que oscilan vuelven a la media, en el sentido que es muy raro que alcancen valores extremos, luego es más normal que en el futuro tengan valores más normales. Precisamente autores o periodistas que critican a lo mejor la burbuja de la gestión activa o que se hinchen los méritos de un cierto gestor, una de las razones que aducen es precisamente esa, ¿no? La inevitable reversión a la media. En el largo plazo es muy difícil sostener esas rentabilidades extraordinarias un año tras otro, ¿no? Y la fuerza, lo normal, lo esperable, el promedio es que al final vuelvas a donde está el promedio de la industria. O donde está tu propia habilidad. O tu propio promedio. Es decir, que nunca os fiéis del jugador que ha hecho un partido excelente, porque puede haber sido ese. Ha tenido suerte. Yo cuando era astrofísico decíamos, normalmente decides dónde vas a poner un telescopio y los días antes justo hace el mejor tiempo posible, lo pones y ya el tiempo se estropea y vuelve a lo normal. Paco, si te parece, casi llevamos ya una hora de conversación. Venga, abrimos el turno de preguntas a la audiencia presencial y en sus casas. Pues a partir de ahora ya, los que estén escuchando en YouTube y también a través de Twitter nos pueden mandar preguntas. Y aquí, por supuesto, en la sala, ¿quién quiere hacer la primera pregunta? Adelante, levantemos la mano y damos el turno de preguntas. Sí, uno ahí, en el centro de la sala. Estupendo, la primera para el caballero. Muy buenas, Francisco. Lo primero, felicidades, ha sido súper interesante. Gracias. Y mi pregunta va por la contabilidad mental, creo que has llamado, en el que creo que era Harv Eker, habla del sistema de las 6 cuentas como forma de organizar las finanzas personales. ¿Qué te parece ese sistema? Porque has dicho que hay ventajas e inconvenientes. Entonces... Claro, no conozco al autor, pero me imagino que su idea es tener controladas las finanzas. O sea, el dinero es fungible. O sea, la idea principal de no usar cuentas mentales es que el dinero es fungible y que si estás pagando una barbaridad de intereses por una deuda, ¿por qué no la cancelas con un activo que tienes que, por ejemplo, que te esté dando un rendimiento mediocre? ¿Por qué pagar un 20% de deuda si tienes activos que te pueden dar un 5 o un 6? A mí personalmente me parece absurdo. Pero claro, manejar todas tus finanzas a la vez con una sola balanza puede ser pedirle mucho a la gente. Entonces, un consejo típico, no conozco al autor que mencionas, pero he oído la idea muchas veces de decir, vamos a ver, decide que te vas a gastar X en entretenimiento, decide que te vas a gastar X en la casa, calefacción, reparaciones, tal, para no gastarte más. Sí, básicamente. Y también para tenerlo previsto de antemano, para tenerlo presupuestado y que no te pille el toro. Entonces, son consejos que a mí me parecen sensatos,
Siempre que no caigas en lo de, bueno, pero es que tengo aquí un disponible que no estoy haciendo nada con él, cuando podrías hacer algo. Igual, ya te digo, el ejemplo que pone Kahneman siempre es el de la tarjeta de crédito, que en Estados Unidos es algo demencial. En España no tengo datos y no he leído nunca algún autor lo importante que puede ser la deuda de tarjeta de créditos, pero cuando los bancos constantemente te están recordando que puedes retrasar el pago, digo, seguramente no me conviene, seguramente no me conviene. Paco, tenemos una pregunta desde redes sociales, hay bastantes ya. José Antonio Muñoz Castro te dice que si recomiendas algún libro en concreto de psicología de la inversión. Claro, es que me has traído aquí y esto es el templo de la inversión. Yo no soy tan bueno en psicología de la inversión. A mí me gusta más la psicología evolucionista en general y la psicología conductual. James Montier, el de James Montier, creo que no lo leí entero, pero todo el comienzo estaba muy bien. Sobre todo porque es alguien que se basa en Kahneman, se basa en Ariely. Richard Thaler también es muy bueno, pero o es un poco muy popular político o a veces es hipertécnico. O sea, ya te estás metiendo en unos niveles. Muy bien. Antes de dar paso a la siguiente pregunta de redes sociales, ¿alguien quiere hacer la siguiente pregunta? El de James Montier se llama The Little Book of Behavioral Investing, ¿no? ¿Si alguien lo conoce? Behavioral Economics. No tiene uno solo. Investing. Creo que lo hemos mencionado en Twitter, me parece, hace poco también con esto. Como es el tema del mes, habremos hablado de él. ¿Quién tiene la siguiente pregunta en la sala? Venga, aquí en primera fila, por favor. El micrófono ahora te lo pasamos para que quede registrado en la grabación. En el tema del sesgo de reversión a la media, tú tienes, yo lo he relacionado con teoría austriaca de cuando a alguien le va muy bien y todo el mundo ve que alguien está ganando mucha pasta, todo el mundo hace lo mismo, con lo cual al final tus beneficios se van a caer. ¿Crees que tiene algo que ver con ese hecho? Ese sería otro mecanismo. Es decir, normalmente se dice que en el mercado no hay beneficios, ¿cómo se llama?, sobrenormales, porque si alguien los detecta y es capaz de copiar lo que estás haciendo, te los va a quitar, en el sentido que ya no vas a ser la única tienda que tiene ese producto, o ya no vas a ser la única industria que utiliza esa forma de producción. Luego, donde antes tenías una ventaja competitiva enorme, lo que los value investors llaman el moat, el foso y todo eso, pues en la medida en que te lo puedan quitar, va a desaparecer. La reversión a la media es más un proceso de que hay ciertas cosas que se deben a azar y que por azar no pueden estar constantemente arriba o constantemente abajo, sino que van a fluctuar y que lo normal es que vuelvan a la media, que tiendan a... que su sitio natural es la media o su sitio más habitual, pero sin necesidad de que haya ningún mecanismo de que alguien compita y te quite la oportunidad. Paco, otra pregunta de redes sociales, mientras llegan las siguientes. Rafael Gómez pregunta, ¿se ha demostrado que existen tendencias genéticas que relacionan determinadas conductas de padres con las de sus hijos? Si a eso le añadimos todos los factores culturales y psicológicos que nos has comentado, y aquí viene la pregunta, ¿dónde queda la libertad del individuo? Y esto es casi para otro día, pero bueno, nos lo han preguntado y te lo remito. Es una pregunta como filosófica. Sea breve, lo digo porque el tema es largo. Supongo que con libertad del individuo se refiere simplemente a capacidad de elección y no la libertad de la que hablamos los liberales tipo Instituto Juan de Mariana, libre albedrío, a lo mejor, de que no te coaccionen. Yo es que tengo una idea que es muy impopular y es que somos máquinas. Lo que pasa es que somos máquinas muy complejas. Y entonces nuestro cerebro es una máquina especializada en tomar decisiones. Luego cuando dices, ¿dónde está tu libre albedrío? Pues eso, si tu cerebro es una máquina que toma decisiones. Y es una máquina que tal y como está construida tiene influencias genéticas, porque los genes son los que empiezan a construirla, los que ponen el patrón inicial, digamos el borrador, las primeras tendencias, y luego va siendo acabada en detalle o afinada por tus experiencias personales, por tu aprendizaje con tu familia, con tus profesores, por el entorno, por lo que te dicen los curas, por lo que te dice la televisión, por lo que oyes a tus amigos. Pero al final tú sigues siendo un sistema que toma decisiones. Entonces, hay un neurólogo como Joaquín Fuster, si os interesa el tema de la ciencia, Joaquín Fuster tiene un libro que se llama Neurociencia y Libertad, o Cerebro y Libertad, creo que se llamaba en su traducción española, que dice, libertad es simplemente la capacidad de tomar decisiones utilizando información. Y pues claro, eso es lo que hace cualquier cerebro. Lo que no puedes hacer es tomar decisiones, bueno, sí lo puedes hacer, pero no utilizando información o utilizando información que te diga... Yo suelo poner un ejemplo un poco bruto. Dice, para que veáis que la elección tiene cierto grado de determinista. Os pongo un plato de comida
Primero os hago pasar hambre o lo que sea. Y luego os pongo plato de comida excelente, un jamón serrano, no veas, tortilla de patatas, algo estupendo, un solomillo y tal. Y al lado, una mierda, con perdón. Y ahora os digo, a ver qué vais a elegir para comer. Entonces, ¿que el representante del libre albedrío me va a comer la mierda simplemente para demostrarme que él tiene libre albedrío? El cerebro es una máquina sensata que utiliza la información de la que dispone para al final elegir lo que se supone que más le conviene. Es decir, que el modelo de la gente racional no es tan tonto. Pero que el libre albedrío no puede ser que sea magia. No puede ser que tires los dados cada vez que escoges y da igual lo que escoges, porque entonces ¿para qué tienes una máquina? Para eso ten unos dados y siempre escoge al azar. Lo que pasa es que eso no va a funcionar. Pregunta en primera fila. Ah, pero si me dejas... Sí, por favor. Porque hay un tema que no hemos tratado. Cuando os dije lo que a mí me gustaba del ejemplo de París y París sin desayuno, aparte del impacto intelectual, es la repercusión práctica de cuando tú vas a tomar una decisión, cómo te están manipulando. Entonces hemos hablado de la arquitectura de decisión. Y en la arquitectura de decisión hay autores que la plantean conscientemente y de frente, ¿no? Sin tratar de ocultarla. Oiga, que la arquitectura de decisión que le estoy poniendo es esta, por su propio bien. Pero dices, ¿y si los comerciales, la gente que te vende cosas, estuviera utilizando un montón de trucos para que tú creas que estás eligiendo libremente, estás eligiendo, pero no eres consciente del marco que te han puesto? Entonces, en algunas tiendas hay productos que son ridículamente caros y otros que son ridículamente baratos. Entonces dices, no están ahí para ser vendidos, están ahí de señuelos, para que cuando veas el caro digas, joder, qué responsable soy que no me voy a comprar el caro. Y cuando veas el barato dices, pero tampoco soy tan cutre de comprarme este tan baratito. Y te lleva justo al del medio, que es el que probablemente tenga el mayor margen y que... Entonces, siempre me ha fascinado porque yo lo he hecho muy mal, siempre he sido pésimo para venderme a mí mismo y a vender otras cosas, pero cuando he estudiado la psicología he dicho, wow, esta gente, qué hábil es a la hora de manipular. Entonces dices, ¿qué utilidad tiene saberse la ciencia? Pues si no la vas a utilizar tú para manipular a los demás, al menos que no te manipulen a ti, estar un poco alerta, despertado. Si te venden... Yo de inversión no he entendido nunca nada, pero cuando me hablaban de lo de los sellos, de Afinsa y todo eso, yo decía, esto no puede ser verdad. O sea, no me puedo creer que la gente compre sellos porque otros se lo van a recomprar. Y dices, pero aquí, ¿quién está produciendo algo de valor? Esto es un esquema de coleccionistas, ¿confías en que todo el mundo se convierta en coleccionista o algo así raro? Sí. Domingo, que tienes el micrófono, adelante. Sí, vale. Pues era justo sobre esto último. ¿Qué pistas nos puedes dar para evitar los errores? Porque a mí una de las cosas que más me han divertido de los libros de Kahneman o de Thaler, o el de Michael Lewis, que trata sobre la amistad de Kahneman y Tversky, que está muy bien, pero a mí una de las cosas que más dan más divertido de esos libros es que ellos mismos caen en los... O sea, ellos mismos cuentan cómo... Y no es que cayeran con 20 años y dicen ahora que soy muy sabio me di cuenta. No, sino con 50 años ya han estudiado la economía conductual, ya saben cuáles son los sesgos y dicen, hoy he caído 4 veces en los errores que yo estoy diciendo a la gente que no cometas. Entonces, ¿qué consejos le podemos dar a la gente para que hasta los que se lo saben digan no caer en ellos? Que no piense que ya lo ha resuelto. Yo me río de mí mismo cada vez que hago una compra o tomo una decisión, le digo algo a alguien y luego me arrepiento y digo, pero Paco, si hemos tenido esta lección muchas veces antes, vuelves a caer. Simplemente tener en cuenta también que mucha gente te va a intentar manipular, sobre todo en este mundo, y que aquellas cosas que parecen demasiado buenas, probablemente lo son. Y un espíritu de desconfianza. Yo puedo decir que conocí el value a través de Maite hace muchos años y que cuando me lo explicó dije, llevo años intentando conocer a alguien como vosotros porque antes estaba con gente que no sabía por qué les había dado mi dinero y no tenía ninguna confianza, pero siempre he dicho, los que me conocen saben que es mi carácter. Alguien me da un argumento y me lo voy a intentar cargar. Y mientras no me enseñen otra escuela de inversión que sea mejor, seguiré en esta, pero el día que me enseñen una escuela mejor diré, chavales, lo siento, pero os han ganado. O sea, como os espabiláis. ¿Cómo se dice? No punches hole, ¿no? Como dicen en inglés. Aquí tira con munición siempre, Paco Capella. Paco, Nuria nos plantea una pregunta que tiene que ver, creo que con la de Domingo. Dice, desde su punto de vista, señor Capella,
¿Cómo podría aplicar la economía conductual un inversor? Y dice, ¿hasta qué punto, aun conociendo nuestro comportamiento humano, podemos estar por encima de este? Es que yo te la pregunto porque... Hay trucos. Hay uno que se suele poner y es, no mires la bolsa todos los días, ni siquiera todas las semanas. Yo creo que mis inversiones, quizá cada 6 meses tengo que decir, Paquito, a ver si se han fugado. No a ver si siguen, pero a ver si se han fugado. Tú te has comprometido con un proyecto que te han dicho, esto es una inversión... ¿A largo plazo? A largo plazo, mínimo penalización 1 año si te quieres ir, pero horizonte 5 años, típico, ¿no? Te dicen 10. Pues entonces, esto lo dice Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que es un pensador también muy interesante, y dices, pero ¿para qué está la gente mirando la bolsa todos los días? ¿Son masoquistas? ¿No han entendido que la psicología humana es sufrir mucho por lo malo y disfrutar un poquito por lo bueno? Entonces, la bolsa en el corto plazo es casi un paseo aleatorio, luego, venga, sigue mirando la bolsa. ¡Oh, qué dolor! ¡Ah, qué bien! ¡Oh, qué dolor! ¿Para qué? Puede resultar adictivo, ¿no? Pienso yo, ese chute emocional de está bien, luego está mal, ese temperamento un poco... Pero si sigues eso, probablemente ni ganes dinero usando la información así y además el neto es negativo. Claro. Salvo que seas masoquista, salvo que ya te has hecho... Me gustan las emociones aunque sean negativas. ¿Alguna pregunta más de la sala? Adelante, ¿quién tiene la siguiente? ¿Están más activos? Hoy ganan las redes sociales, por lo que veo. ¿Ninguna? Pues Paco, un oyente, bueno, sí, que se llama, voy a decir, Álvaro Gabriel, hace una pregunta personal. Dice, ¿hay algún libro o redes sociales para conocer más de Francisco Capella? Háblanos de Intelib. Sí, bueno. Porque lo presenté yo antes y esta pregunta viene al caso. Hombre, yo donde tengo más cosas escritas es en la página web del Instituto Juan de Mariana. Entonces, si buscan Francisco Capella e Instituto Juan de Mariana, les saldrá mi página donde hay artículos mensuales. Y luego yo tengo el proyecto Intelib, que tiene un nombre un poco pretencioso, Inteligencia y Libertad, es un poco por estudiar todo lo que es el tema, otro título puede ser Ciencia y Ética, todo lo que es ciencias naturales, empezando con unas gotas de física, nada de química y luego biología. Si entiendes lo que es los seres vivos, los que me conocen ya saben, el amigo Agapito, los agentes autónomos autopoiéticos, los seres vivos son agentes autónomos autopoiéticos, desarrollando esas 3 ideas se entiende todo, se entiende toda la realidad. Y toda la cultura humana, todo. Y ahí, de vez en cuando, eso me gustaría, tengo muchas cosas que no he acabado de publicar y debería acabar publicándolas, un libro o lo que sea. Pero ahí en intelibwordpress.com lo que hago es sobre todo recomendaciones y otra cosa menos políticamente correcta que es tonterías selectas, que hay tanta basura, tanta estupidez escrita diariamente que yo digo, mira, tiene que quedar reflejada. Quiero decir que yo sigo el blog de Paco y me guío en las lecturas, muchas lecturas además insospechadas con las que yo no habría dado nunca. Las conozco a través de tus recomendaciones. Él escribe los temas, bueno, recomienda los enlaces a las publicaciones que le han interesado, luego yo voy copión y lo leo, pero también, claro, te recomienda pues justo todo lo que parece una estupidez y también lo lees para ver qué piensan a lo mejor los que piensan distinto de ti y por qué Paco Capella piensa que son tonterías, con lo cual es un blog muy útil. El día 20... ¿Puedo hacer autopromoción? Por favor. La charla de inauguración de la temporada del día sábado 20 a las 8 en el Instituto Juan de Mariana, en la sede ahí en la calle por la Latina, en la calle del Ángel. Doy una charla que se llama Ciencia y Liberalismo, donde voy a tratar de presentar ideas científicas que creo que les faltan o que complementan a ideas económicas e ideas liberales. Entonces lo que voy a hacer es una barbaridad, empezar a coger decenas o cientos de libros y autores e ir mencionando todo, a ver. También recomendaría yo a este oyente los seminarios en vídeo que tienes grabados con la UFM, que tienes horas y horas. Bueno, y las charlas del instituto también están ahí grabadas. Claro. El seminario mío, el curso que doy en OMA, está grabado incompleto porque han cortado alguna cosa, pero ahí hay mucho material. Sí. Bien, creo que hay una pregunta aquí en primera fila para Maite Juárez. Lo que te iba a decir es, si puedes poner un poco en contexto cuántos años o cuántos millones de años hemos sido primates y por eso el peso que tienen los sesgos. Yo nada. Tú también. En nuestra toma de decisiones, porque me parece que poner ese contexto temporal que a veces nos falta te va a dar más sentido a la charla. Sí, es una pregunta trampa, porque yo nunca me sé los números concretos y dice, ¿desde cuántos somos seres humanos? Depende de cómo quieras definir seres humanos. Pon 50.000 años, 100.000 años, humano moderno tipo Cromañón, 1 millón de años desde que nos separamos de nuestros más antepasados, que luego fueron los bonobos y los chimpancés y los gorilas y cosas así. Pero sí, poner que la escala histórica, pon que sea 10.000 años de escala histórica.
Y la escala de mundo moderno son 100 años. O 500 desde el Renacimiento, según lo que quieras llamar mundo moderno. Es decir, nuestra mente, la idea de la mente de la Edad de Piedra, ¿para qué creéis que está adaptada? ¿Al mundo actual o al anterior? Entonces, tenemos instintos tribales que en una sociedad en la que podemos conocer a muchísima gente y que ya no nos relacionamos tanto con la tribu, pues a menudo son disfuncionales y son precisamente los que causan problemas de colectivismo y facciones y tanta destrucción en política y cosas así. ¿Qué cosas nos asustan? Drácula y Frankenstein. ¿Te asustan? Drácula y Frankenstein. El tráfico no te asusta y probablemente te mueras en un accidente de tráfico. O el azúcar no te asusta y quizá tengas diabetes un ataque al corazón o diabetes. Entonces simplemente ser consciente de eso y tomárselo con sentido del humor. Es decir, bueno, pues a ver qué puedo hacer para vivir mejor sabiendo que pasan esas cosas. Y sabiendo que le pasan a todo el mundo. Yo aquí donde me veis, a ver, no voy a decir que sea adicto al azúcar, pero... Sí, pero casi. Pero casi. sí. Luis me ha visto y sabe que la dieta completa, una dieta completa tiene regaliz rojo y regaliz negro. Y Gatorade para bajarlo. Entonces, es buscar trucos, es decir, no tener demasiada comida en casa o hacer mucho ejercicio, hacerte escapadas y perder esos kilos que has ido cogiendo, ir mucho al campo, cosas así. Bueno, antes de entrar en los temas personales, yo creo que ya pues, puede ser el momento de cerrar la visita de Paco Capella a Value School. Paco, siempre sabes que hacemos obsequios a los que nos visitáis siempre desinteresadamente a compartir su conocimiento y bueno, pues aquí tienes el libro de Francisco García Paramés, Invirtiendo a largo plazo, que sabes que es el alma, el mecenas de este proyecto, y gracias por venir y yo creo que se merece un reconocimiento en forma de aplauso. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por un miércoles más, estamos en miércoles, una semana más, apoyar con su presencia física y en sus casas este proyecto de divulgación. Como ven, los ponentes siempre son de mucho nivel, también lo son las preguntas y esperamos seguir viéndoles esta y muchas semanas más. La semana que viene con Laura Mascaró. Creo que nos viene a visitar acerca de cómo educar en educación financiera a los niños. Así que, de todas formas, pueden consultar el cuadro de actividades en la página web, valueschool.es, en la zona de eventos. Ahí tienen, reserven a través de Eventbrite, porque pedimos un código de un QR en la entrada para acceder a la sala. Y confío en verles de nuevo entonces la semana que viene. Hasta entonces, muy buenas noches.